Muy buenas tardes. Durante la clase de hoy vamos a explicar cómo es el comportamiento del precio de las opciones frente a los cambios en las diferentes variables que determinan o influyen en este precio. Para ello vamos a utilizar dos cuadrantes en los cuales vamos a reflejar el precio de las opciones call y el precio de las opciones put, llamando C a la prima de la opción call y P a la prima de la opción put, y lo vamos a relacionar con los diferentes elementos que conforman o que influyen en el precio de esta opción. El primer elemento que vamos a nosotros discutir es el valor o precio del activo subyacente o S de mercado spot, y vamos a ver en primera instancia de una forma intuitiva cómo se comporta el precio de las opciones frente a cambio en esa variable en primera instancia. Por ejemplo, ¿qué debe ocurrir con el precio de una opción call en la medida que el activo subyacente se hace más caro? Ceteris paribus, es decir, suponiendo el resto de las variables constantes, como la opción call es la opción que nos da derecho a comprar un activo subyacente a un precio preestablecido, mientras más alto sea el valor del activo subyacente, más probabilidades tenemos que esa opción nos genere una ganancia o un beneficio. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que frente a mayores valores del activo subyacente, cada opción call sobre ese activo debe tender a subir su valor en la medida que el activo subyacente va subiendo. En segunda instancia, podríamos ver qué ocurre con una opción put, y con una opción put debería ocurrir exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la opción put nos da el derecho a vender. Por lo tanto, en la medida que el activo subyacente vale más, esa opción que nos da el derecho a vender debe valorarse de una manera inferior. ¿Por qué? Porque es menos probable que esa opción nos genere a nosotros un beneficio. Así, por ejemplo, si yo tengo derecho a vender a un precio fijo, por decir algo, a 100, y el activo subyacente en ese momento vale 80, hay altas probabilidades que esa opción sea ejercida, porque yo voy a ejercer el derecho de vender a 100 cuando algo está por debajo de 100. Pero ¿qué ocurre si el precio de ese activo sube a 150? Pues ya no es atractivo ejercer la opción. Por lo tanto, yo voy a preferir no ejercer la opción, porque yo puedo vender el activo a un precio más alto que el precio al cual la opción me está dando derecho a vender. Por lo tanto, en la medida que el activo subyacente sube de valor, las opciones put que tienen un strike price preestablecido deben tener una tendencia a valer menos. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre cuando comparamos los precios de las opciones call y put con el precio del activo subyacente. Ahora bien, ¿qué otro elemento nosotros queremos analizar después de haber analizado el valor del activo subyacente? Analicemos qué ocurre si comparamos las primas de las opciones call y puts de acuerdo al strike price de las opciones que estamos analizando. Por supuesto, en este análisis ya no estamos comparando una misma opción, estamos comparando diferentes opciones de una misma familia que tienen el mismo vencimiento, el mismo activo subyacente, pero el derecho a comprar en el caso de los calls o el derecho a vender en el caso de los puts varía porque son distintos contratos los que estamos comparando. Pero el análisis es perfectamente válido y podemos decir cómo debe valer una opción sobre el mismo activo subyacente si el precio al cual tenemos derecho a adquirirlo es más alto. ¿Cómo debe valer esa opción en la medida que el strike price es más bajo? Bueno, nosotros podemos perfectamente afirmar que en la medida que tenemos el derecho a adquirir el bien a un strike price más alto, el valor de ese derecho, la prima de esa opción, debe ser más baja. ¿Por qué? Porque debe valer más tener derecho a comprar a un precio más bajo
que tener el mismo derecho pero a un precio de compra más alto. ¿Qué ocurre con los puts? Debe ocurrir todo lo contrario, porque como el put nos está otorgando el derecho a vender, mientras más alto es el derecho o el precio al cual tenemos el derecho a vender, más cara debe ser la opción put, porque tenemos derecho a vender a un precio más alto. Significa que el beneficio que podemos obtener en el momento que esa opción se ejercida va a ser más alto si comparamos esa posibilidad con un strike price más bajo. Muy bien, ¿qué otro elemento nos interesa a nosotros determinar desde el punto de vista, como decíamos antes, intuitivo, el comportamiento de las opciones en relación a ese elemento? Yo sugeriría que estudiáramos también el elemento tiempo. ¿Por qué? Porque si comparamos diferentes opciones con diferentes vencimientos, debemos entender que no importa que la opción sea un call o la opción sea un put, mientras más larga sea la opción, su componente de valor en el tiempo debe arrojarnos un valor de la opción con un precio más elevado. Es decir, mientras más larga es la opción, desde el punto de vista económico, esa es una opción que debe tener un precio más alto. Y por último, quisiéramos poder comparar el comportamiento de las opciones en función de la volatilidad del activo subyacente. Es decir, cómo debe valer una opción en la medida que el activo subyacente es mayor. No importa, y ocurre igual que con el tiempo, no importa que se trate de un call o de un put, mientras mayor sea la volatilidad implícita del activo subyacente, de esa opción call o put debe valer más. ¿Por qué? Ocurre lo mismo que con el tiempo. En el caso del tiempo, mientras más larga sea la opción, más probabilidades de obtener beneficios tenemos. En el caso de la volatilidad, mientras más volátil sea el activo subyacente, pues más probabilidades de nosotros poder tener un mayor beneficio. Y esto, digamos, se basa en lo que ya hemos conversado en oportunidades anteriores, de que el juego de los pagos de las opciones son completamente asimétricos, es decir, obedecen a una regla a través de la cual lo máximo que un comprador puede perder es la prima y lo que puede ganar es un valor indeterminado, lo cual, como ya hemos discutido, ocurre en sentido contrario con el vendedor de la opción. Lo máximo que puede ganar quien vende una opción es la prima, mientras que lo máximo que puede perder es un número indeterminado, porque depende de dónde termine el precio del activo subyacente y la posibilidad de que la opción esté generándole a su tenedor una ganancia. Entonces, podemos decir en líneas generales, fíjense que hasta ahora no hemos dicho cómo se calcula el precio de una opción. Lo que estamos yendo de lo general a lo particular. Lo que estamos diciendo en este caso es cómo debe comportarse el precio de una opción, entendiendo como precio de la opción la prima que nos otorga esa opción, la prima que tenemos que pagar en el caso de nosotros querer comprarla, o la prima que vamos a recibir en el caso de ser los vendedores. Debemos recordar que el resto de las variables de la opción no dependen de nosotros. El tiempo es un valor fijo determinado en cada contrato. El activo subyacente, por supuesto, es conocido por nosotros, pero nosotros no podemos cambiar el precio al cual tenemos derecho a comprar o a vender, bien sea un call o sea un put. Por lo tanto, la variable económica que ajusta el precio o el valor de ese instrumento financiero es la prima, que no es más que una relación directa con las probabilidades de que esa opción o que ese instrumento nos genere un beneficio económico.